Bien, entonces estamos empezando el día de hoy. Estamos con este curso, como venía diciéndoles, el curso o libro, Dios mediante, Padre Bueno, Padre Malo, ¿no? Siendo una analogía, una comparación con este libro de este escritor, Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Como una contraposición a ideas, ¿no? Y bueno, en la semana pasada hablamos del capítulo uno, cuando uno se hace papá, y vimos diferentes razones cuando uno se hace papá. Y en términos generales, cuando uno se junta con una mujer, esposa, novia, amiga, quien sea. Y también vimos el caso en medio de las preguntas que hubieron y los comentarios, cuando uno acepta criar los hijos que biológicamente no son de uno, y que curiosamente a veces se da el caso que esos hijos suelen ser más trascendentales en la vida de estos papás, ¿no? Que no son biológicamente sus papás, pero que asumen esa responsabilidad. Que muy interesante, está grabado allí. Hoy estamos en el capítulo 2. ¿Cuál es tu responsabilidad como padre? ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos como padre? Y vamos a verlo en cuatro aspectos: en lo espiritual, en lo familiar, en lo emocional, sentimental, en lo físico y en lo material. De eso vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Los hombres tenemos que entender algo, que somos responsables de sustentar a la familia, a nuestra familia. Ahora, paréntesis ahí, las mujeres también lo pueden hacer, sí, sustentar el hogar, como lo hacen también, ¿no? Pero de acuerdo a la enseñanza bíblica o de acuerdo a los patrón bíblico y los principios, es del hombre su responsabilidad ser el proveedor. Creo que de la mujer, me atrevo a decir, es algo secundario. Primero debe ser el hombre, el esposo, el líder de la familia, el proveedor. Ahora, otro paréntesis, no significa esto que esto lo hace ser el que tiene autoridad. O sea, yo traigo la plata, traigo la provisión, por eso es que tengo autoridad. No, 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 no. Es una de sus funciones ser el proveedor, pero no por eso, como algunas feministas han traído a decir, como él es el que trae la plata, por eso es el que manda. No se trata de eso, ¿no? Sino es una de sus funciones como hombre. Por eso pongo ahí, la autoridad no la ejerce, o es ganador de autoridad porque traiga la plata, ¿no? O sea, el proveedor. Ahora, me atrevo a decir lo siguiente: los hombres que no han entendido su responsabilidad de proveer para su familia no deberían ser papás, no deberían, porque tienen que entender que eres el responsable de la vida de tus hijos. Si llegas a entender lo importante que es proveer, entonces no serás como esos malos papás. Esos malos papás que en un momento dicen, no, no tengo, no tengo, no tengo, no me alcanza. ¿Qué quieres que haga? ¿Que robe? ¿Qué quieres que haga? Le dicen a sus esposas a veces, ¿no? Pero está faltando por esto, pero no tengo, te he dicho que no tengo. Ese hombre no ha entendido cuál es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre que entiende cuál es su responsabilidad, sabe que es el proveedor, va a hacer lo humanamente imposible para proveer para su casa. Pero lamentablemente muchos hombres no entienden y simplemente se cruzan de brazos y dicen, pero no hay, no hay, no tengo, no tengo, ¿qué quieres que haga? Y se ponen muchos adjetivos, ¿no? ¿Quieres que robe? ¿Quieres que haga lo malo? ¿Quieres que esto? No tengo, pues. Y se echan a dormir en el sofá, en el mueble, ¿no? Entonces se conforman sin proveer las necesidades de sus hijos, y a veces, lamentablemente, estaba cerrando una idea, hay mamás que llegan no sé si decir al extremo, o a la realidad, o a uh, al momento de demandarlos legalmente. Y gracias a Dios las leyes amparan eso, pero lamentablemente si no cumplen su responsabilidad, llegan a parar a la cárcel, ¿no? Y esto los abogados lo sabemos muy bien también, ¿no? Esto no paga, se junta, se demanda por omisión a la asistencia familiar y luego a la cárcel, ¿no? Fiscalía, el juez, es un delito no proveer para la familia. Eso lo dicen las leyes, eso lo dicen las leyes. Entonces, la responsabilidad de proveer no solo es lo económico, sino también las otras responsabilidades en las cuales el hombre debe estar envuelto para hacer bien su papel de padre, de proveedor, porque el padre debe proveer ¿qué cosa? Debe proveer la vida espiritual, familiar, emocional, sentimental, físico y material.
Punto número 1, 2.1. En lo espiritual, dice la Biblia que el hombre debe gobernar su casa. Y cuando la Biblia habla de gobernar, significa dirigir, liderar. Y cuando hablamos de liderar, estamos hablando de servir. ¿Sí? Dios dio la orden a los padres para que sean los maestros de su casa, para que le enseñen la ley y el camino de Dios. Dice Deuteronomio 6, del 5 al 9, ¿no? Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y estas palabras, es la orden de Dios, es la ley de Dios. Y estas palabras, ¿qué palabras? La ley que yo te mando hoy, 7, verso 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y el Señor es tan interesante que Él dice, las repetirás, ¿no? Las repetirás. Y esta responsabilidad es para ambos, claro está. Y aunque en la realidad, quizás a lo largo de este último tiempo, de repente antes también, quienes más han cumplido ese papel han sido las mamás a veces, las abuelas. Y son pocos los papás en realidad que se han sentado. Bueno, en el caso de nuestros padres, bueno, en el caso de casa, mi papá sí lo hacía, ¿no? Pero a veces yo he visto muchos casos que son las mamás y las abuelas las que más cumplen esta responsabilidad espiritual. Y son pocos los padres que se han dado la tarea de ser los maestros de sus hijos. El texto dice, y las repetirás, o sea, repetir lo que quiere aprender constituye el método más eficaz. Los pedagogos en pedagogía dicen, el repetir algo va quedando, va quedando, va quedando. Y el Señor, como es el maestro de maestros, dice, y las repetirás. ¿Qué cosa? Desde la mañana, cuando camines, cuando almuerces, cuando te levantes, cuando te acuestes, le vas a repetir. ¿Para qué? Para que sepan, para que aprendan la ley, para que conozcan bien la ley. ¿Quiénes? En este caso, nuestros hijos, ¿no? Entonces, nos dice acá, ¿no? Y la repetirás. Es un método muy, muy efectivo en la pedagogía para practicar la lección, para memorizar y para acordarse del tema enseñado, en este caso, para acordarse de la ley de Dios. Lo primero, digo, lo primero que debe importar a los padres debe ser la vida espiritual de sus hijos. Eso es lo primero que debe importar a cada papá, a cada mamá, de repente en este caso. Es lo primero que debe importar, la vida espiritual. ¿Por qué? Porque de ello dependerá su eternidad o en el cielo o en el infierno. Ellos pueden vivir muchos años o pocos años, nuestros hijos, ¿no? Pero tarde o temprano, así como está escrito en Hebreos 9:27, llega un día en que tenemos que fallecer. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, Dios nos da a los hijos en esta vida para cuidar su alma, su espíritu. Y lamentablemente un día Dios juzgará tanto a ellos como a nosotros si aceptaron, si decidieron por Jesús su Salvador, o lamentablemente tendrán que partir al infierno, ¿no? Texto bastante conocido, Proverbios 22:6, instruye al niño, enseña al niño, guía al niño, dirige a tus hijos, en otras palabras, en el camino de Dios. Y cuando sean viejos no se apartarán de él, como nos ha pasado a nosotros, nuestros padres, ¿verdad, Juan? Nuestros padres nos enseñaron y gracias a Dios que regresamos, ¿no? Así lo hizo Loida también, así lo hizo Eunice, con el caso de su hijo y nieto Timoteo. Tenemos que entender algo nosotros papás, como en la foto allí. Tú eres el entrenador de la vida de tus hijos. Y lo primero que debes entrenar en la vida de tus hijos es el entrenamiento espiritual, ¿sí? Ellos deben ser tus discípulos. Quizás ellos se recordarán y se harán la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera hecho papá en esta situación que estoy viviendo cuando ellos sean grandes? Tus hijos deben imitar tu fe en Dios. Tú eres su guía espiritual, su líder, tú eres su primer pastor, ¿sí? Tú eres su primer mentor, su primer referente, y tendrán que aprender ellos, ¿sí? Ir a Dios por ayuda cuando crezcan, cuando tomen sus decisiones, ¿no? Claro está que de niño tenemos que enseñarles, pero nosotros los entrenamos para la vida como papás. Y cuando ellos crezcan, ellos tendrán que tener ese principio de la oración. 2.2 en lo familiar.
Tu prioridad también es tu primera familia. Antes que te cases o te juntes con tu compañera, tu primera familia eran tus padres. Eso era antes. Y tus hermanos. Pero desde el momento que te casaste, tu primera familia llega a ser tu esposa y tus hijos. A tus padres también les proveerás, les honrarás, claro está. Pero nuestra prioridad en lo familiar debe ser casa, lo primero, ¿no? Los hombres tenemos que entender lo que dice Génesis 2:24, ¿no? Dejará a papá y mamá y se unirá a su mujer. Entonces nuestra primera familia es nuestra esposa y nuestros hijos. Lamentablemente a veces la cultura, a veces como se llama criollamente de mamitis, todavía están pegados a la mamá, no toman decisiones si la mamá no está de acuerdo, no hacen sus propios planes porque dependen de los padres y no han entendido que tu prioridad tu primera responsabilidad es la familia, ¿no? En cuanto a decisiones, la mamá, tenemos que entender, saca del vientre a los hijos y se lo entrega a una esposa o a un esposo. Ahora, cuando digo que tu prioridad es tu familia, también estoy haciendo referencia o haciendo mención, tu prioridad son tus hijos, no los hijos de tus amigos, ni tus ahijados. Me atrevo a decir acá, si los hijos de tus amigos están de cumpleaños, pero tu propio hijo ya no tiene zapatillas, ¿a quién tengo que comprarle primero zapatillas? A mi hijo. Yo tengo que quedar bien con mi hijo, no con las amistades. A veces, lamentablemente, estamos quedando bien con los demás y menos con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber que ellos son primero, antes que los otros hijos o ahijados, qué sé yo, por ahí, ¿no? Ellos te verán a ti la forma, cómo valoras tu familia, a tus padres, cómo los honras, cómo los cuidas, y la forma como tú los valoras, a tu esposa o a tus hijos, ellos harán lo mismo por su familia. Ellos van a ser tal igual, ¿no? Hay que tener cuidado siempre, digo, este punto, sobre todo los solteros, porque cuando se casan piensan que todavía son solteros y piensan que su prioridad siguen siendo sus amigos. No, tu prioridad, del momento que te casas, es tu familia, ¿no? Darle tu tiempo para tu familia. Esa es tu responsabilidad. En lo emocional, los psicólogos, ¿no? Sabemos, estudian la conducta humana, y ellos pueden ayudar a tratar ciertos problemas del estado de ánimo, de la ansiedad, de la timidez, la fobia, la estima, algunos trastornos alimenticios, el estrés, toda esa serie de cosas que pasan en el ser humano. Los psicólogos son los profesionales en esa materia. Pero creo yo también aquí como papás debemos de capacitarnos, prepararnos, o me atrevería a decir, para empezar, deberíamos de ser personas equilibradas emocionalmente, una cosa que no es tan fácil en este tiempo con tantos problemas que hay en la vida, en el matrimonio a veces. Pero deberíamos de ser o debemos de ser personas emocionalmente equilibrados, ¿sí? Y de una u otra forma, como me pasó a mí, mi papá era mi primer psicólogo, ¿sí? Vemos ahí una foto ahí, el niño está en el diván y hay un psicólogo ahí, bueno, en este caso deberían ser los papás, en escucharlos, ¿sí? Tenemos que ayudarlos para que sean niños equilibrados. Tú no debes ser el motivo de los problemas emocionales de ellos, ¿no? Entonces hay que cuidar qué cosa, su corazón, sus sentimientos, sus emociones, para que viva, repito, de una manera equilibrada. Acá hay unas recomendaciones aquí que saqué de unas páginas web, me olvidé poner, bueno, están en la bibliografía de las páginas web, pero algunas recomendaciones interesantes. No discutas, no grites, no insultes, no pelees delante de ellos. Bueno, no deberías discutir ni gritar ni delante de ellos ni fuera de ellos, ¿no? Pero a veces suele pasar esas diferencias en el matrimonio. Entonces, para empezar, si yo tengo una diferencia con mi esposa y necesito arreglar algo con ella, debería de ser, diríamos así, fuera de cámara de ellos, fuera de la vista de ellos, o entrar en nuestro dormitorio y ahí hablar, o cuando ellos están descansando, pero yo no debería ser motivo, porque ellos no entienden a veces cuando nosotros intercambiamos algo que no estamos de acuerdo de repente, no necesariamente pelea, sino a veces cuando no nos ponemos de acuerdo, pero uno intercambia palabras, o es una discusión que es intercambiar palabras o ideas,
para tomar una decisión frente a una situación, y a veces ellos no lo entienden. A veces mi hijito Marisol me dice, pero Feli, yo no estoy de acuerdo con esto, pero Mari, pero esto, pero lo otro. Y Abdiel lo primero que dice, ¿por qué pelean? ¿Por qué pelean? No entienden ellos todavía a veces cómo nosotros podamos discutir un punto. Entonces, lo recomendable aquí para cuidar su corazón es no tratarnos de esa manera enfrente de ellos. Otro punto para que cuide su corazón, no le cuentes tus problemas de pareja a tus hijos buscando que te den la razón a ti. Ellos no tienen culpa que no sepas conciliar tu problema de pareja. A veces lamentablemente los papás, no, mira, sabes que tu mamá, pues que tu mamá no me entiende, tu mamá, mírala a tu mamá como él, para ganarlo a ellos, para que ellos se solidaricen conmigo. O esa es la mamá, no, acá el problema es tu papá, míralo a tu papá como es. Como vemos esta foto ahí, los niños están como Juan Carlos Villagrán, cállense, cállense que me desespera. El contarle tus problemas a tus hijos pequeños es como si le dijeras a que ellos carguen, niños de 5, 6 años, 7 años, carga 40 kilos, entre 40 a 100 kilos. Ellos no podrían cargar ese peso. En lo emocional es lo mismo. Ellos no tienen la capacidad emocional para cargar tus problemas emocionales. Es demasiado para ellos. Pero lamentablemente muchos papás hacen eso. Y lo que hacen es cargarlos a ellos. Cargarlos a ellos. Es más, yo me atrevería a decir, aunque a veces nos pasa, lo decimos para que lo entiendan, que a veces no deberíamos decirle a nuestros hijos que el económico también que no hay, ¿no? Deberíamos decirles, hijos, vamos a tratar de comprar, ¿no? El juguete, pero a veces le decimos, no hay, no tenemos, no alcanza, no hay, no hay. Y lo hacemos que se preocupe el niño. Lo hacemos que se preocupe cuando es demasiado pequeño, ¿no? Bueno, esto cuando va creciendo va a ir entendiendo ese punto, ese aspecto, ¿no? 4, en la parte emocional que debemos de cuidar. No busques que tu hijo se parcialice contigo en medio de los problemas de pareja, ¿no? No los insultes, no los denigres, diciéndoles palabras que van en contra de su integridad personal. Recuerda que ellos están en la etapa de formación y si haces de esos malos hábitos algo normal, estás criando a un inconsciente y futuro gritón y maltratador de esposas, porque él va a pensar que es algo normal y simplemente cuando tenga su pareja, él va a actuar como lo vio en casa. Entonces hay que cuidar su corazón, es nuestra responsabilidad cuidar el corazón de nuestros hijos. Si alguna vez lo hiciste, pídele perdón por haber gritado delante de él o haberle gritado a su madre o lo hayas tratado mal a él o a ella, ¿no? Hay que pedir perdón si es que hubiera pasado. Es nuestra responsabilidad cuidar su corazón. En lo físico y lo material. También tienes que ser su entrenador físico y su preparador físico, ayudarlo o ayudarla para que se entrene en el deporte que le guste o el deporte que te vea a ti practicando de repente, ¿no? El deporte que le guste hacer, hay que ser también en la parte física, ser esos entrenadores de ellos, ¿no? Aunque a pesar que vengas cansado del trabajo y solo quieras descansar y ellos quieran jugar o hacer deporte, te recomiendo, trata de sacar fuerza donde no hay para jugar con tus hijos. Porque si dejas pasar ese día, llegará el día que sí tendrás tiempo cuando ya te jubiles y estés descansado y ellos ya no querrán jugar contigo. ¿Por qué no van a querer jugar contigo? Porque ellos van a crecer, van a ir a la universidad con sus amigos y estarán con su propia familia. Así que el consejo, deja el cansancio a un lado, pídele a Dios que te dé nuevas fuerzas para jugar con tus hijos. Ellos lo valorarán mucho y se acordarán siempre de ti, de lo padre presente que fuiste. Y ellos también harán lo mismo con sus hijos. O si no, las consecuencias de tu egoísmo, quiero descansar, ¿no? ¿Será que cuando seas viejito y tus hijos ya no estén a tu lado, tú lo lamentarás y dirás, ¿por qué no le di el tiempo a mis hijos? ¿Por qué no pasé más tiempo con ellos? ¿Por qué no saqué fuerzas? Ahí va a aplicarse como Eclesiastés. Cuando seas viejo vendrán los años que no tengas contentamiento. Entonces, hermanos, amigos, es en la parte física, en la parte material,
en la parte física en este caso, hay que poner de nuestra parte, ¿no? Ahora, otra responsabilidad también es ayudarle a que tengan el hábito del trabajo, en la parte material, a que generen sus propios recursos para mañana más tarde. Tienes que enseñarles el hábito del ahorro mediante una alcancía de repente, por ejemplo, enseñarle que guarde el dinero para los momentos de escasez. Nosotros cada año a nuestro hijo desde los 3 años le enseñamos que guarde una propina en su alcancía y cada fin de año lo abre para comprar su regalo. Le enseñamos también a diezmar de lo que él ha ahorrado. Entonces él va aprendiendo el principio del ahorro, porque cuando viene la juventud, el joven despilfarra, despilfarra, pero si le enseñamos a ahorrar, ellos van a tener ese buen principio. Miren, los antiguos judíos les enseñaban a sus hijos a que aprendan el oficio de la familia, el oficio del padre o del abuelo. Por ejemplo, José, el padre de Jesús, le enseñó el oficio del carpintero, como vemos en la foto allí, ¿no? Mateo 13:55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque lo conocían que Jesús también estaba en la carpintería. Entonces Jesús, así como los judíos de su tiempo, le enseñaban el oficio de la familia. Entonces, enseñemos a nuestros hijos algún oficio, posiblemente digo yo, no se dedique en el futuro a ese oficio, pero aprenderá el valor del trabajo. Sabrá que papá era un hombre de trabajo. El que trabaja siempre tendrá economía para sustentar a su familia, pero el que no le gusta trabajar, esperarán que le den. Siempre será un envidioso, un egoísta. Ah, él tiene porque tiene empresas. Ah, él tiene porque su papá le dio. No, él tiene porque trabaja. Bueno, no falta por ahí un suertudo que recibió todo, ¿no? Pero por lo general hubo alguien que trabajó. Entonces, lamentablemente, el que no aprende a trabajar o el que no le gusta trabajar porque su papá no le enseñó, lamentablemente va a sufrir o va a esperar que le den todo, ¿no? No va a aprender a ganárselo con su trabajo. Siempre será pobre, lamentablemente, siempre tendrá escasez económica. Muchos padres que iniciaron con su negocio, con su propio negocio, y los hijos tomaron la visión de dicho negocio, han seguido trabajando y lo han mejorado. Ese negocio llegó a ser el medio por el cual su economía, de los hijos en este caso, mejoró porque los padres dejaron el camino laboral por donde caminar. Así que como padres nos toca. Yo a mi hijo le ando diciendo, hijo, mira, todos estos libros de acá, todas estas leyes, esto van a ser para ti. Ya papá dice, pero yo también voy a traer mis libros, dice, ¿no? A veces lo llevo a la oficina donde yo trabajo. Digo, acá es la oficina donde yo trabajo, ¿sí? Y tú cuando seas grande vas a tener tu propia oficina. Ya papá, ¿qué hago? Me dice, ¿qué hago? Tenía unos videos que no lo encontraba, pero cuando nos dedicamos a la crianza de cuides ahí para la familia, él es el primero en que chacaba, le digo, tú te vas a hacer cargo, ya papá, yo me hago cargo. Entonces, dicen otros que hay que enseñarle por lo menos a que tire palana. O sea, ese hábito, ese principio, ese valor de lo que es el trabajo, eso toca a los papás, ¿sí? Eso toca a los papás. Conclusiones, conclusiones. Punto 1. Tu primera responsabilidad para con tus hijos es la vida espiritual de tus hijos, ¿sí? Esa es tu primera responsabilidad, es velar por su vida espiritual. Así lo ordenó Dios en Deuteronomio 6. Tú, ¿no? Junto con tu esposa, tienen que guiar su vida espiritual. De eso dependerá donde pasen la vida eterna. Tu segunda responsabilidad es brindarle una buena convivencia familiar. Si ambos padres tienen problemas, lo deben superar porque tus hijos no tienen culpa de tus malas decisiones. Se merecen vivir bien. ¿Sí? Tienes que tener un buen matrimonio. Un buen matrimonio. Punto 3. Otra responsabilidad es cuidar su corazón, sus emociones, sus sentimientos. Ellos, bueno, acá me equivoqué, ellos no son adultos, no van a entender todavía tus problemas maritales. No busques que se parcialicen contigo en medio de tus problemas maritales. No hables mal de su madre, ¿no? Y mamá, no hables mal de papá. A ellos, en este caso. Con las amigas no sé qué hará, pero a ellos no, ¿sí? Enséñales el valor del trabajo, que aprendan a ganarse el pan con el sudor de su frente desde pequeño. Las familias que tienen negocios le enseñan a sus hijos a trabajar con sus negocios, como dije hace rato, esos niños continúan con el negocio familiar, pero las familias que le dan todo a sus hijos, todo, y no les enseñan a trabajar,
Lamentablemente esos hijos el día que los papás ya no están y lo reciben, simplemente lo despilfarran, ¿sí? Lo acaban todo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a producir. ¿Amén? Así que 4 responsabilidades en términos generales es de parte de los papás. Bien, que Dios les bendiga mucho. Espero haber sido de bendición para ustedes. Entramos en tiempos de preguntas y respuestas. Amén.